Buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada de las Jornadas Geolibero 2021. Ayer ya hubo una primera desde Uruguay. Hoy tenemos ponencias paralelas, tanto desde Uruguay como desde la plataforma de webinar de la Asociación GeoBesig. Y vamos a dar comienzo a la primera ponencia del día de hoy, que sería Just Side, justicia y sostenibilidad en el territorio a través de sistemas de infraestructuras de datos espaciales, por Alexandra Aragao de la Universidad de Coimbra. Alexandra, cuando quieras. Muchas gracias, Mario. Entonces, gracias antes de todo por la invitación. Es un gusto estar aquí, hablar con vosotros y os voy a explicar un poco qué es lo que hacemos en nuestra red JustSide, de la que GeoBasic es también socio y que tiene colaborado muchísimo en nuestra red. Voy a compartir mi tela, a ver si la veis bien. Ahora tengo que ponerlo en modo de presentación. Ahora sí creo que lo veis. Vale, Entonces, perfecto, sí. muchas gracias. Sí, entonces nuestra red es también apoyada por CITED, por Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, como la red Geolibero. Y lo que yo os voy a explicar es quiénes somos, antes de más, y lo que hacemos en colaboración con GeoBasic y Geolibero. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos 10 socios de 10 países y que son algunos académicos y otros empresariales. Somos de los países de Iberoamérica, entonces Portugal, España y luego los 8 países de Iberoamérica que se han juntado a nosotros. Los parceros son sobre todo universidades y centros de investigación de los diferentes países, pero tenemos asociaciones como GeoBasic y tenemos también empresas como Geoderecho de Brasil. Si los compartimos por área científica, pues tenemos sobre todo la dimensión de derecho. Yo soy profesora de Derecho en la Facultad de Derecho en mi Universidad de Coimbra, Portugal, y tenemos también las tecnologías de información geográfica, por supuesto, en las universidades que están mencionadas en el PowerPoint. Y también tenemos la dimensión social de compañeros que trabajan pues con sociología, ciencia política y las áreas más bien sociales. Um, lo otro que me interesa explicaros, y eso sería lo más importante, es qué hacemos con este grupo de gente que son juristas y geomáticos y gente de las ciencias sociales. Entonces, lo que hacemos es enseñar visualmente a través de mapas un concepto que es un concepto muy complejo, un concepto abstracto y que no es fácil de definir. Para poder explicar y ejemplificar cuál es el concepto, os voy a dar otros ejemplos. Por ejemplo, si decimos qué es la belleza, no es fácil de explicar qué es el bello, el ser bello, pero sí que podemos ilustrar con una imagen. Por ejemplo, aquí tenemos el busto de Nefertiti, que es considerado como un ejemplo de belleza femenina en una estatua muy antigua. Si preguntamos lo que es la amistad, no es fácil de definir qué es la amistad, pero sí podemos poner imágenes que nos muestran pues el compañerismo y lo que es la amistad. Si preguntamos lo que es el amor, uy, eso es todavía más complejo. ¿Qué es este sentimiento tan vago, tan difícil de explicar como el amor? Pero nosotros no es esto que nos interesa. En la red JustSide lo que nos interesa es un otro concepto, un concepto muy complejo también, que es el concepto de justicia. ¿Qué es la justicia? Y aquí lo que vamos a crear son imágenes que nos muestren qué es la justicia. Por supuesto, serán imágenes de mapas, no imágenes de personas, pero lo que vamos a producir es una cartografía avanzada para enseñar la justicia, y lo hacemos pues con las técnicas que las ha desarrollado GeoBasic, con el GeoBasic Suite y esas herramientas tan buenas que tienen de sobreposición de capas o layers de información geográfica, pero a las cuales sobreponemos información medioambiental e información social. Y con esto, ¿qué es que conseguimos enseñar? Enseñamos las injusticias territoriales.
Entonces, si visualmente empezamos a enseñar lo que hacemos, tenemos múltiples capas. Las capas de abajo serán las capas que enseñan el territorio. La capa del medio serán las capas de actividades económicas que se desarrollan en el territorio. Y la capa de arriba será la gente, es decir, las comunidades vulnerables. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Y el concepto central de esta construcción de cartografar y mirar en los planes la injusticia territorial son lo que llamamos las actividades grafite. Estas actividades son actividades económicas, actividades que significan, grafite significa generadoras de riesgos ambientales y focos de injusticia territorial evitable. Es decir, son actividades legales, son actividades que interesan a todos, no son actividades ilegales, no estamos hablando de algo que no sea legal, yo que sé, una captación ilegal de aguas o un vertido ilegal de desechos, no es eso, no, estamos hablando de actividades que son de interés público, actividades que han sido desarrolladas con inversiones públicas en el contexto de las políticas públicas de los diferentes gobiernos. El ejemplo que os pongo aquí es un ejemplo de una estación de tratamiento de aguas residuales. Y este ejemplo lo pongo porque es uno de los primeros, yo diría incluso el primer caso de injusticia territorial que ha sido declarado internacionalmente por un tribunal internacional. Me refiero, por supuesto, al Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre. El Tribunal de Estrasburgo ha declarado en los años 90, en los principios de los años 90, que la familia López Ostra de España, que estaba sufriendo una injusticia territorial, porque su casa, su habitación, se quedaba muy cerca de una estación de tratamiento de aguas residuales en Lorca, creo, la localidad de España donde eso ocurrió. Y aunque cuando ha empezado la estación de tratamiento no era legal, luego ha sido legalizada por las autoridades que dijeron que todo estaba bien, que funcionaba normalmente, que no había problemas, pero la familia López Ostra se quejaba muchísimo. Ellos no podían dormir por el ruido, por las vibraciones, por el olor que estas instalaciones emiten. Y luego hubo tentativas de solucionarlo. La municipalidad, el municipio, les encontró una otra habitación en el centro de la ciudad, pero no les daba bien porque eran una familia larga y la habitación era pequeñita. Bueno, ellos han recurrido a tribunal. Entonces, esto es una cuestión clara de justicia. Han recurrido a los tribunales españoles de todas instancias, primera instancia, segunda instancia y hacia el Supremo Tribunal. Y ninguno de los tribunales reconoció que ellos estaban sufriendo una injusticia territorial, que estaban sufriendo daños en su salud física y mental. Y finalmente han decidido recurrir a una instancia judicial, es decir, a un tribunal internacional, el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre en Estrasburgo. Y el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre ha declarado que sí era injusta esa localización de la estación de tratamiento de aguas residuales, porque la estación, pues, desempeña un papel muy importante para toda la sociedad, porque es importante que las aguas residuales no lleguen directamente a los ríos, que no contaminen las aguas, claro, pero tampoco es muy justo que sea solamente un grupo de personas, una familia o una pequeña comunidad que sufran todas las incomodidades del funcionamiento de estas instalaciones, que siempre son instalaciones incómodas, aunque tengan una utilidad pública reconocida por el Estado. Entonces, esto es el ejemplo que a nosotros nos gusta dar de actividades graffiti, que son actividades legales, pero generadoras de riesgos ambientales y focos de injusticia territorial evitable. Muchos otros ejemplos podríamos dar.
El otro ejemplo son los aeropuertos. Por supuesto, todo el mundo quiere tener un aeropuerto, tener la posibilidad de volar para otros países y de hacerlo rápidamente, porque en tren no se va tan rápido ni tan cómodo. Pero quienes viven alrededor de los aeropuertos sufren muchísimo más que los otros con las incomodidades ambientales de los aeropuertos. Y también en el caso de aeropuertos, hemos tenido quejas al Tribunal Internacional de los Derechos del Hombre, al Tribunal Europeo de Estrasburgo. El caso de Heathrow sobre el aeropuerto británico es el caso más hablado porque sí se ha declarado que existían violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el derecho al descanso por la noche, el derecho a poder vivir y tener las ventanas abiertas, porque en Heathrow las autoridades, para compensar un poco los incómodos del ruido, han pagado a todos los vecinos del aeropuerto la aplicación de ventanas dobles en sus habitaciones para que no se oiga el ruido. Pero en verano, cuando está calor, las personas quieren abrir sus ventanas y si lo hacen, pues todo el ruido y las vibraciones del aeropuerto van a entrar por la ventana. Entonces, esto no ha sido una buena solución, aunque el tribunal había dicho que sí, que deberían adoptar medidas de minimización para un poco reducir los incómodos de los habitantes. Bueno, entonces, esto es un otro ejemplo de los aeropuertos. Podríamos dar otros ejemplos que también han sido juzgados por el Tribunal Europeo. Esto es un ejemplo de un embalse o de una presa. Las presas son muy importantes hoy en día. Por un lado, para el abastecimiento humano, para que tengamos agua potable en nuestras habitaciones confortablemente con solo abrir el grifo. Pero también, esta otra es una función muy importante de los embalses o de las presas, que es la producción de energía hidroeléctrica. Entonces, hoy en día, con lo del cambio climático, es considerado como una solución buena para el medio ambiente crear embalses para poder producir energía hidroeléctrica. Pero los embalses tienen riesgos. Tienen riesgos de ruptura del embalse y ha sido una situación de esas de ruptura que ha llegado también al Tribunal Europeo. Un caso en que los vecinos del embalse que se quedaban abajo de la corriente del río no han sido avisados de que iban a abrir las compuertas y las abrieron porque hubo una lluvia muy intensa y que ponía en riesgo el embalse que podría colapsarse y entonces lo que han hecho ha sido abrir, pero abrir súbitamente sin tener tiempo de avisar a las personas. Y todo el mundo salió corriendo para proteger a los más mayores y también a los infantiles, los niños. Y bueno, eso ha sido una violación muy grande de los derechos de las personas, por supuesto, y también eso ha llegado al Tribunal Europeo. Entonces, para concluir esta parte, ¿qué os digo? Que este tipo de instalaciones que son legales, que son deseables porque tienen un papel importante en el bienestar humano, porque realizan funciones importantes para el medio ambiente, pero que también crean riesgos e incómodos medioambientales para las poblaciones vecinas. Y lo que nosotros venimos descubriendo con el apoyo de las tecnologías de información geográfica y los sistemas de información geoespacial es que las poblaciones que son más afectadas negativamente, es decir, los que sufren los impactos medioambientales, son a menudo las poblaciones más vulnerables. Son los más pobres, los que no tienen dinero para vender su habitación y adquirir otra habitación en otro lugar que sea más sano, más saludable.
Además, por veces lo que se pasa es que la población alrededor de las instalaciones aumenta. Es decir, si nosotros vamos a dar alguna compensación en las políticas públicas, alguna compensación por los incómodos sufridos, como por ejemplo, si damos pues una renta al final del mes para quienes residen cerca de aeropuertos, por ejemplo, para compensarles del ruido, ya que las ventanas no hacen todo, no hacen milagros y la gente sigue sufriendo los incómodos de los aviones. Entonces, esta renta que se pueda distribuir a la población para compensarlos un poco de los incómodos sufridos va a funcionar como un subsidio para que más gente se instale cerca de la instalación, porque la gente que tiene menos medios económicos, menos posibilidad económica, ellos van a preferir sufrir el incómodo del ruido, pero tener la renta al final del mes, que siempre es útil para quienes tienen pues salarios muy bajos o quienes no tienen salarios del todo. Entonces, atribuir subsidios puede ser una manera de crear más injusticia territorial, porque más gente se va a desplazar para cerca de las instalaciones. Entonces, tenemos aquí un dilema. Tenemos un dilema porque tenemos todos los retos sociales que los gobiernos deben pues acudir y que deben desarrollar políticas públicas para resolver estos retos sociales todos. Veis ahí algunos ejemplos, como sea, por ejemplo, crear empleo y para eso se aprueban más instalaciones industriales, por ejemplo, no discriminar a la población que sea, por ejemplo, de una minoría étnico-racial o inmigrantes, permitir el acceso al agua potable a todos, asegurar la seguridad alimentaria, pues alimentos saludables para todos, garantizar servicios de salud como hospitales para todos, reducir la polución, acceso a energía limpia. Bueno, todos estos retos sociales que veis aquí exigen la construcción de instalaciones. Y estas infraestructuras donde se quedan ubicadas las actividades de que estoy hablando son infraestructuras que tienen sus impactos medioambientales, que generan emisiones, sean emisiones de polución atmosférica, de ruido, de emisiones de olor, emisiones líquidas de efluentes, por ejemplo, ruidos. El transporte público, por ejemplo, genera ruido y vibraciones. Bueno, todo eso es un problema que los decisores públicos tienen que resolver, porque todos estos retos sociales, todos estos objetivos de las políticas públicas generan injusticias sociales. Es decir, estamos resolviendo problemas sociales de un lado, pero estamos creando nuevos problemas por el otro. Y es esto que nosotros queremos evitar. Queremos evitar que las políticas públicas comporten también otros efectos laterales indeseados que van a perjudicar sobre todo los más vulnerables. Ahora hablando un poco de derecho, tenemos el reciente acuerdo de Escazú que ha entrado en vigor este año, que es un acuerdo internacional que vincula a los países de Iberoamérica, no, de Latinoamérica, América Central y América del Sur, y que asegura el derecho de acceso a la información, el derecho de participación pública en las políticas públicas y el derecho de acceso a la justicia, es decir, a los tribunales cuando no estemos de acuerdo con las decisiones. Entonces, este acuerdo de Escazú, que ha entrado en vigor este año, ha sido asignado por todos los estados de América Central y del Sur en 2018, pero solamente ha entrado en vigor este año. Él prevé medidas de acceso a la información y de participación y de acceso a la justicia. Me gustaría llamar la atención para este artículo 6 del acuerdo de Escazú. Y además me gustaría decir que este acuerdo de Escazú tiene un hermano gemelo en Europa
que es la Convención de Aarhus, una convención también sobre los 3 pilares de la democracia medioambiental, que es el pilar de acceso a la justicia, el pilar de participación y el pilar de acceso a la información. Y es sobre este acceso a la información que tenemos el artículo 6, que habla sobre la generación de información medioambiental. No es solamente recoger la información que existe y difundirla. No, hay que generar información medioambiental, información que sea útil para permitir a los estados evaluar la eficacia, la efectividad y el progreso de sus políticas nacionales ambientales. Entonces, de esto estamos hablando cuando decimos que no pueden los estados solamente pensar en las políticas que quieren desarrollar para responder a los retos sociales. También los estados deben pensar en los efectos laterales de esas políticas y en las injusticias sociales que esas políticas generan. Y eso es lo que está dicho aquí en el artículo 6. Hay que evaluar la eficacia de las políticas ambientales, la efectividad de las políticas ambientales y su progreso. Y para eso hemos desarrollado una herramienta que es la herramienta de JustCite. ¿Y qué es esta herramienta de JustCite? Entonces, es el derecho, que somos los socios de esta red, que son juristas y trabajan en facultades o centros de investigación de derecho, que asociado a los expertos de geografía e informática, quienes tienen las 2 formaciones y las 2 competencias de geomática, y mirando hacia la justicia espacial, es decir, la justicia en el territorio de los estados, lo que vamos a tener es mejores políticas públicas. Son políticas públicas que a la vez visan dar una respuesta a los retos sociales y al mismo tiempo realizar una justicia social, es decir, ayudar más a quien más necesita, ayudar más a los más pobres, a los más carenciados. Entonces, ahora que ha hecho JustCite, es decir, nuestra red de justicia y sostenibilidad en el territorio a través de infraestructuras de datos espaciales, esto significa nuestra sigla, que ha hecho JustCite desde 2018 a 2021. Hemos hecho mucha cosa como formaciones, por ejemplo, en colaboración con GVSIG. Hemos participado en acciones de formación, también en conferencias, webinars como este, para difundir el concepto de justicia territorial y de cómo podemos ayudar nosotros que somos especialistas o en derecho o en geomática, pero siempre en justicia territorial. Y lo que hemos hecho que es más perenne, es decir, que dura hacia el futuro, son nuestras publicaciones y de eso me gustaría hablaros. Entonces, en 2018 hemos hecho esta publicación que se llama Las infraestructuras de datos espaciales y otras herramientas de apoyo a una decisión justa. Entonces, esto es para hablar de los sistemas de apoyo a la decisión que sirven tanto para decisiones públicas como para decisiones privadas, para decisiones de los gobiernos y los ministerios o para decisiones de empresas que si quieren también pueden utilizar estas herramientas. Esta publicación está disponible enteramente en línea en este enlace que tenemos aquí y que se puede luego compartir por el chat. Hemos hecho coloquios, pero hemos hecho una otra conferencia en 2019. Hemos hecho esta publicación que se llama Sistemas Sociales Complejos y Integración de los Geodatos en el Derecho y en las Políticas. Entonces, esto es una segunda publicación internacional que tiene contributos de todos los países de esta red, de los 10 países, en diferentes lenguas y que está también disponible en el enlace que se pone aquí y que se va a difundir más luego. En 2019 se ha hecho esta publicación que está radicada en Brasil, pero que también está disponible en línea y yo sé que GVSIG también la ha difundido. Se llama Derecho Ambiental
territorialidades e información geográfica. Está en portugués, pero tiene colaboración de nuestros compañeros de las redes, como por ejemplo Víctor Herrera de Chile, que ha hecho este artículo sobre la aplicación a los recursos naturales y los beneficios sociales. En 2020 hemos hecho esta otra publicación también disponible en línea que se llama Derecho Ambiental y Geografía, una publicación también editada en Brasil. Y esta otra, igualmente disponible online, que se llama Geoderecho, Mitos y Factos. Es una gran publicación, pero con pequeñas contribuciones de mucha gente sobre qué es verdad y qué no es verdad sobre el geoderecho. Y finalmente, en el 2021, hemos hecho este artículo que es sobre instituciones fuertes para la justicia territorial. Es decir, desde un punto de vista del derecho institucional y también desde el punto de vista de la ciencia política, cuáles son las exigencias de las instituciones para que puedan tener políticas justas y justicia territorial. Este artículo no está disponible en línea, pero sí está disponible en esta publicación de referencia, que es una enciclopedia en 16 volúmenes de Springer, y es el volumen 16 donde está, disculpen, la enciclopedia tiene 17 volúmenes y en el tomo 16 está el tema de paz, justicia y instituciones fuertes, donde tenemos este artículo sobre instituciones para la justicia territorial. Entonces, a concluir ya os digo que el objetivo general de la red JustCite, que es coordinada por mi instituto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra, es promover la justicia territorial y la sostenibilidad de las políticas públicas, pues en línea con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y esto era lo que tenía para presentaros, y ahora estoy disponible para contestar algunas cuestiones que tengáis, si las hay. Gracias. Gracias, Alexandra. Dejamos el chat abierto a ver si hay alguna pregunta. Muy bien. Ha quedado muy clara, muy bien los ejemplos claros que has comentado. La verdad es que han sido muy claros, muy concisos. Gracias. Y eso, comentar que la ponencia estará disponible en el canal de YouTube de Geolibero. Entonces, si hay alguna pregunta posteriori, a través del canal pueden escribir en el mismo vídeo y se puede podrían poner en contacto con Alexandra o cualquier miembro de la red en caso de que sea algo más específico. Claro. Y ahí... Te pongo aquí los enlaces en el chat para si alguien quiere acceder a las publicaciones, ¿vale? Vale, perfecto. Ahí en el chat está disponible. Y eso, pues si acaso, nada, parece que ha quedado bastante claro. Si no hay un segundo enlace también que ha puesto Alexandra. Pues nada, como he comentado, eso, cuando se publiquen, si tenéis alguna duda posteriori, podéis escribir a través del propio canal de YouTube de Geolibero, o bien directamente a través de la red. También tenéis los enlaces y correos en el portal de lo que es la red, de todos los portales relacionados. Vale, hay un par de documentos más. Sí, y un tercero. Vale, los enlaces que había mencionado. Perfecto, pues ahí tenéis 5 enlaces sobre todo lo que ha ido comentando Alexandra, publicaciones, etcétera. Pues vale, pues nada, parece que no hay ninguna pregunta. Entonces no hay ninguna pregunta después. Entonces ponemos bueno, vale, pues un segundo, los pongo públicos. Vale, este ya está. Estoy poniendo los enlaces públicos directamente. Muchas gracias. Y me queda uno más. Ahí. Vale, perfecto. Pues ahí tenéis los 5 enlaces.
Y eso, cualquier duda, si no, podéis comentar después ya a posteriori sobre el propio canal de Geolibero sobre la ponencia. Pues nada, muchas gracias a Alexandra, Gracias. muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en la siguiente ponencia en unos 25 minutos así. Muy bien. Hasta, Muchas gracias. Hasta ahora. hasta luego.